Capítulo número 5. Los desafíos del pastor. Cuando Dios se manifiesta en su plenitud, nuestro ministerio se hace fácil. Es una bendición y un placer, no un peso y una carga. Sunday Adelaja. Qué gran privilegio es ser pastor y colaborador con Jesús. Es bueno desear servir a Dios como pastor en su iglesia. Si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. 1 Timoteo 3:1. Al cuidar del rebaño de Dios, los pastores se convierten en instrumentos de misericordia en sus manos. Trabajan para ampliar el reino de Dios y ninguna otra obligación es un llamado más noble o un honor más elevado. Los pastores llevan las buenas nuevas de la salvación a un mundo perdido. Los enfermos y los sufrientes buscan empatía en ellos. Y al compartir la bendita esperanza con el mundo, la gracia salvadora de Dios les da una inmensa alegría y bendice su vida sin comparación. Al ser pastores, abrazan los dones y los talentos que Dios les ha dado y los usan todos los días en favor de su pueblo y para su gloria. El pastorado es una vocación maravillosa, sin embargo, conlleva grandes responsabilidades, ninguna de las cuales debe tomarse a la ligera. Pero con una determinación firme, un compromiso inquebrantable y la conducción del Espíritu de Dios, los pastores pueden reclamar la victoria sobre muchas dificultades que desafiarán su ministerio. Desafíos del ministerio pastoral. Hay momentos importantes y significativos en el ministerio. Muchos son alegres, pero algunos no lo son. Desafortunadamente, a veces los pastores pueden sentirse emboscados por los desafíos. La dedicación de los pastores los mueve a escuchar a aquellos que experimentan dolor y desaliento. Con un espíritu empático sufren cuando no pueden ayudar a las personas necesitadas, por falta de tiempo o recursos. Pacientemente soportan los chismes y las disputas entre los feligreses, y su amor por Cristo los ayuda a soportar las críticas y los chismes acerca de su capacidad. Pero con frecuencia se sienten apreciados y no pueden satisfacer todas las necesidades, al igual que todas las demandas dentro de su propia familia. ¿Cómo pueden los pastores satisfacer todas sus obligaciones y expectativas? En la vida, las personas experimentan alegrías y enfrentan desafíos, y no es diferente para quienes participan del ministerio. En este capítulo abordaremos algunos desafíos que los pastores y los líderes de la iglesia pueden enfrentar. Comunión con Dios. A causa de las complejidades de la vida, la comunión con Dios se ha convertido en un gran desafío para muchos pastores y líderes de la iglesia. Sin embargo, una vida espiritual saludable que involucra una relación profunda y duradera con Dios es su mayor necesidad. Sin esto, los pastores no pueden cumplir su vocación. Camina diariamente con Dios y manifiesta un profundo cariño y amor por su rebaño. Ellen G. White lo confirma. La razón por la cual nuestros predicadores realizan tan poco es porque no andan con Dios. Él se encuentra a un día de camino de la mayor parte de ellos. Por lo tanto, si un pastor no cultiva y mantiene una relación personal diaria con Dios, su influencia y su ejemplo de piedad no alcanzarán la excelencia. Por esta razón, pastores, los instamos a que se enamoren de la palabra de Dios. Medita en ella, habla con Dios en oración con la mayor frecuencia posible, coloca todas tus cargas sobre Él y sé específico, reserva espacios definidos de tiempo para adorarlo en soledad y pídele que sea tu guía y guardián para los deberes del día. Es imperativo que hagas esto para que recibas fuerzas y sabiduría del Espíritu Santo y seas una bendición en la vida de los demás. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder el que realiza la obra. Aunque debemos trabajar fervientemente para la salvación de los perdidos, también debemos dedicar tiempo a la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo la que al fin habrá resultado eficaz para el bien. Lo que da a mi ministerio su alegría, motivación y fortaleza es el tiempo que dedico a mi vida devocional, mi tiempo a solas con Dios. Cuando reconozco diariamente lo necesitado que soy, medito en la gracia del Señor Jesús y me alimento de la sabiduría restauradora de su palabra. Me siento impulsado a compartir con otros la gracia que recibo.
para obtener todo esto no hay habilidades pastorales o de liderazgo disponible, ni manual de instrucciones, solo el estudio de la Biblia y la presencia de Dios. También mi tiempo de adoración personal, el que me permite guiar a otros a adorar a Dios. Mi sentido de necesidad me lleva a pastorear con ternura a quienes también necesitan la gracia. Mi estudio de la palabra de Dios me guía a compartir la palabra correcta de consejo y dirección con otros. Mi gozo en Cristo inspira a otros a regocijarse en Cristo. Cuando estoy en Cristo es más fácil hablar y guiar a otros para que estén en Cristo. Este es también el consejo de Pablo. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. 1 Corintios 9:22. Preocupaciones familiares. Como pastor, he llegado a comprender que uno de los mayores fracasos en el ministerio es la falta de disciplina para estar presente, especialmente en lo que concierne a la familia. El ministerio a menudo tiene prioridad sobre el cuidado familiar, pero un pastor bien disciplinado debe encontrar un equilibrio entre el tiempo del ministerio y el tiempo familiar. Estar en la misma habitación o comer en la misma mesa no califica como estar presente. Fracasar en estar presente es fracasar en vivir realmente. Ninguna disculpa tiene el predicador por descuidar el círculo interior en favor del círculo mayor. El bienestar espiritual de su familia está ante todo. En el día del ajuste final de cuentas, Dios le preguntará qué hizo para llevar a Cristo a aquellos de cuya llegada al mundo se hizo responsable. El mucho bien que haya hecho a otros no puede cancelar la deuda que él tiene con Dios en cuanto a cuidar de sus propios hijos. Sabemos que el trabajo de un pastor a menudo lo mantiene alejado de su casa. Puede ser emocionalmente agotador si no se tiene tiempo familiar de calidad. Incluso cuando los pastores están físicamente en casa, sus mentes pueden estar a kilómetros de distancia al sentir que su deber hacia la iglesia reemplaza todas las responsabilidades familiares. Incluso pueden correr el riesgo de convertirse en adictos del trabajo, pero sus familias lo necesitan. Los deberes propios del pastor lo rodean, lejos y cerca, pero su primer deber es para con sus hijos. El mundo no necesita tanto a grandes intelectos como a los hombres buenos, que sean una bendición en sus hogares. Dios, la familia y el ministerio en ese orden son las prioridades cruciales en la vida de un pastor. Si bien debemos temer, amar, confiar y servir a Dios como nuestra primera principal prioridad, la preocupación sigue siendo ¿qué hay de los otros dos? La Iglesia Adventista esbozó la descripción del trabajo pastoral en relación con las expectativas de las congregaciones y las asociaciones y misiones. Pero los pastores también son responsables ante sus propias familias y sus necesidades y expectativas. No deben considerar que los deberes ministeriales tienen prioridad sobre las responsabilidades familiares. Si un pastor siempre y deliberadamente asigna más importancia al ministerio que a la responsabilidad familiar, ¿cómo justificará estas decisiones ante Dios en este último día de ajuste de cuentas? Cuando se les pregunta a los pastores, ¿dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa Grey? En Jeremías 13:20, ¿cómo responderán los pastores? Pastor, haz sentir tu presencia en casa. Tú y tu esposa son los dos pilares de apoyo espiritual de Dios. No socaves la posición que te fue asignada el día en que Dios creó a la humanidad. Los zapatos de la mayordomía espiritual deben ser llenados por ambos padres. La mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó originalmente como igual a su esposo. Sin embargo, eso no significa que tu esposa deba permanecer en casa sola para ocupar ambos roles espirituales, solo porque ella es espiritualmente capaz de llevar a cabo el tuyo de manera efectiva. Y eso no te excusa como padre de tener una presencia espiritual latente en tu hogar. En muchos hogares alrededor del mundo y a lo largo de los siglos, la ausencia de hombre en la vida familiar ha hecho que sea necesario enfatizar la paternidad. Dios no permita que ese sea el caso en el hogar de un pastor. Los ministros que nunca están en el lugar debido al trabajo de la iglesia y que esperan que su esposa llene ese vacío, en esencia evaden y disminuyen su influencia espiritual en la vida de sus hijos. El capítulo 1 analiza el cordón de 3 hilos en el ministerio: Jesús, tú y tu cónyuge. Este trío victorioso también es válido en tu hogar.
puedes tener la seguridad de que Jesús vela por tu familia. Puedes estar agradecido de que tu cónyuge piadoso tome la iniciativa. Pero pastor, ¿y tú? Tu presencia, influencia y participación son muy necesarias. Eres parte de la ecuación. Tus hijos, tu cónyuge y los miembros de tu iglesia están mirándote. Por lo tanto, sé responsable porque Dios te preguntará, ¿dónde está el rebaño que se te entregó? En ese momento, ¿qué tanto tú como tu cónyuge respondan al unísono y con confianza? Aquí estamos con los hijos que nos has dado. Limitaciones financieras. Las finanzas a menudo plantean serios desafíos para los pastores en muchos lugares. Estos desafíos incluyen la incapacidad de proporcionar una vida digna para su familia, fondos insuficientes para las necesidades de los hogares en tiempo de baja remuneración y alta inflación, falta de ahorros adecuados para emergencias y jubilación, y la presión sobre los cónyuges para que busquen empleo, lo que a su vez aumenta la necesidad de distribuirse las tareas domésticas y los recados. Todo esto afecta el tiempo que los pastores pasan en el ministerio. Según el Dr. Ryan Owens, el estrés financiero puede afectar los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento. Puede obstaculizar la motivación y el rendimiento. Más que eso, cuando las personas reciben un pago inadecuado, tienden a centrarse en la injusticia de la situación, lo que permite que surja la amargura y el resentimiento. Las personas se sienten motivadas por el dinero, mientras que el dinero no compra la felicidad. Todo el mundo parece querer descubrir por sí mismo si eso es cierto o no. Por lo tanto, la falta de dinero a menudo genera que las personas hagan lo que sea necesario con el fin de obtener más para estar felices y satisfechos. Pero para el cristiano y definitivamente para los pastores, poseer una vida significativa debe tener prioridad por sobre las riquezas porque Dios conoce nuestra situación y nos asegura. Fíjense en las aves del cielo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, 26, 33. La estabilidad financiera puede ayudar a disipar el estrés, mientras que estar abrumado por preocupaciones financieras fomenta la duda. ¿Qué deben hacer los pastores cuando los problemas de dinero amenazan el bienestar de su familia? Ten la certeza de que Dios está en completo control. Cree que Él abrirá el camino y ejerce tu fe al desarrollar disciplinas que pueden mantener bajo control los desafíos críticos en las finanzas familiares. A continuación aparecen algunas sugerencias. Ora. Una familia pastoral que ora unida encuentra fortaleza y ayuda en fuentes inusuales. Ellos reclaman la promesa de que Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Prepara un presupuesto familiar, involucra a todos los miembros de la familia y enfóquense en sus ingresos, gastos estimados y necesidades. Sigue estrictamente el presupuesto, resiste la tentación de gastar en lo que no está presupuestado. Al escribir a una familia que vivía más allá de sus medios, Elena de White dijo: si usted quisiera aprender la lección de economía y ver el peligro que este pródigo usó de los recursos entraña para ustedes, sus hijos y la causa de Dios, obtendrían una experiencia esencial para perfeccionar su carácter cristiano. A menos que la obtenga, sus hijos llevarán el molde de una educación deficiente mientras vivan. Practica la economía. Si tienen hábito de despilfarro, elimínenlos de su vida enseguida. A menos que lo hagan, estarán en bancarrota para la eternidad. Los hábitos de economía, laboriosidad y sobriedad son para sus hijos una porción mejor que una rica herencia. Restringe tus deseos. Somos peregrinos y extranjeros en la tierra. No gastemos nuestros recursos en la satisfacción de deseos que Dios quiere vernos reprimir. Representemos adecuadamente nuestra fe, dominando nuestros deseos. Recuerda que Dios provee. Dios nunca defrauda a su pueblo. La experiencia del salmista puede ser tuya. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Salmo 37:25. Como lo fue con el salmista, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Salmo 23:1.
Los que obedecen el llamado del Señor con fe y entran al ministerio no tienen nada que temer. Dios suplirá todas sus necesidades. Por lo tanto, busca el contentamiento que disipa la codicia y la avaricia. La satisfacción proviene de aceptar humildemente el estilo de vida que se te proporciona. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Filipenses 4, 11, 12. Por otro lado, no podemos ignorar el hecho de que en algunos lugares los pastores no reciben un salario justo. Elena de White comenta: se enciende el desagrado de Dios contra los que aseveran seguirlo y sin embargo permiten que los consagrados obreros sufran por las necesidades de la vida mientras están ocupados en el ministerio activo. Los egoístas serán llamados a rendir cuentas, no solamente por el mal uso del dinero de su Señor, sino también por la depresión y pena que su conducta ocasionó a sus fieles siervos. Los que son llamados a la obra del ministerio y al llamamiento del deber renuncian a todo para ocuparse en el servicio de Dios. Deben recibir por sus esfuerzos abnegados suficiente salario para sostenerse a sí mismos y a sus familias. Los obreros fieles podrían estar ganando buenos salarios en diferentes sectores profesionales, comerciales o intelectuales. Y no es de más importancia que cualquier trabajo secular la labor de esparcir la verdad y guiar a las almas a Cristo. ¿No van a tener entonces derecho a una remuneración suficiente los que trabajan fielmente en esta obra? Por nuestra estima del valor relativo del trabajo que se hace por el bien moral y por el físico, mostramos nuestro aprecio de lo celestial en contraste con lo terrenal. Restricciones de tiempo. Las responsabilidades del ministerio no se limitan a las horas hábiles regulares. Los pastores están en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con frecuencia reciben llamadas telefónicas durante el día y a menudo en medio de la noche. La mayoría de las actividades de su hogar, sus actividades sociales y sus relaciones están vinculadas con la iglesia. Incluso las conversaciones dentro de la familia o entre amigos giran en torno a asuntos de la iglesia, de una manera u otra. Sus hogares, que deberían ser un refugio del trabajo y un lugar de descanso de las preocupaciones y las cargas ministeriales, a menudo pierden su privacidad y se convierten en una extensión del lugar de trabajo. Las obligaciones pastorales son continuas y los pastores a menudo carecen de energía y de un lugar para refugiarse de los deberes y las preocupaciones ministeriales. Para ser eficientes y exitosos en el ministerio, los pastores harían bien en aprender la administración del tiempo y a utilizarlo cuidadosamente. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. La única diferencia radica en la forma en que administramos nuestro tiempo. Elabora un programa que satisfaga todas las necesidades de tu familia y tu ministerio. Cuando tu tiempo se administre de manera sistemática, no te faltará el tiempo ni lamentarás tareas incompletas al final del día. Nuestro tiempo pertenece a Dios, cada momento es suyo y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. El valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. La vida es demasiado corta para que se la disipe. No tenemos sino unos pocos días de gracia y hemos de usarlo a fin de prepararnos para la eternidad. No tenemos tiempo de perder, ni tiempo para dedicar a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarlos al pecado. El consejo de Pablo es oportuno, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Efesios 5, 15, 16. Jonathan Edwards, un renombrado predicador del siglo XVIII, escribió esta resolución en su 20º cumpleaños. Resuelvo, nunca perderé un momento, sino que buscaré sacarle provecho de la manera más rentable que pueda. Y lo hizo y se levantó para ser un pastor efectivo e influyente en su época. Vivir como cristiano es vivir con un sentido del tiempo.